y bienvenidos. Todos sabemos que el tráfico ilegal de drogas es un gran negocio, a pesar que la mayoría de los países toman medidas para prevenirlo. Pero parece que los traficantes siempre intentarán encontrar una manera para evitar de ser atrapados. Y no solo son los narcotraficantes más conocidos, aquí les presentamos muchos intentos que fracasaron. El oleoducto de vodka nos hace acordar a la ley seca de los Estados Unidos. La policía encontró recientemente una tubería de vodka que iba desde Rusia hasta Estonia, lo cual demuestra que al menos un ruso consideró que uno de los episodios de Los Simpson podía ser bastante real. Esta tubería tenía más de 1 milla de largo y corría por debajo de un depósito. Bombeaba alrededor de 1.600 galones, unos 2.000 litros, cada vez que funcionaba. Las autoridades de Estonia incautaron, lo cual demuestra líquido en el lugar donde el vodka es mucho más caro, en Rusia. Los piratas de esta manera evitaron unos $70.000 que tenían que pagar en impuestos para importar estas sustancias. Cocaína dentro de cadáveres. Algunas personas fueron detenidas en África por transportar unas cuantas libras de cocaína dentro de un cuerpo sin vida. Dijeron que era el cadáver que regresaba a casa para ser enterrado, una justificación muy ingenua. Aunque en realidad, si uno lo piensa, muchas sociedades antiguas, como por ejemplo los egipcios, dejaban a sus muertos con algunos objetos para que puedan utilizar en el más allá. No sé si es uno de esos casos. Aeropuerto El Prat, Barcelona, España. Un anciano de 66 años, de una apariencia extraña, fue detenido. Descubrieron que portaba 6 latas de cerveza y 2 sillas ahuecadas llenas de cocaína. En realidad toda la atención se la llevó un yeso. Según la portavoz de la policía, no es raro que la gente intente esconder drogas dentro de sus yesos. Es por eso que la seguridad fronteriza tiene una sustancia, un spray, que al contacto de cualquier objeto que haya tocado cocaína se pone de color azul celeste. Así que las autoridades descubrieron este yeso hecho completamente de cocaína. Aeropuerto Madrid, Barajas, otro intento de tráfico de cocaína. El comportamiento agitado de estas personas llamó la atención de las autoridades y luego de una inspección adicional se descubrió que el equipaje contenía 50 kilos de cocaína. ¿Pero cómo? Se había filtrado en la ropa. Aparentemente la cocaína diluida puede embeberse dentro de la ropa y aún así mantener el 89% de su pureza. Y eso solo representa aproximadamente el 14% del peso total. La ropa fue reconocida como extraña y después de haber sido expuesta a la luz adecuada, se conoció la verdad. Y esto al parecer ocurre con frecuencia. Un ciudadano australiano fue arrestado en Dubái con casi 4 kilos de cocaína. También una mujer en Filipinas intentó contrabandear 115 kilogramos de cocaína que estaba embebida en 23 camisas. Imagínense todo lo que pesaban. Y un viajero de Bulgaria fue capturado con unos 40 kilogramos de cocaína en el aeropuerto internacional Hariri, en el Líbano. Otras de las cosas muy comunes que vemos en las fronteras de todo el mundo es cuando se intenta pasar hacia otro país de manera ilegal. Los funcionarios de aduanas en la frontera entre Estados Unidos y México detuvieron un automóvil y pidieron a los funcionarios que lo revisen. Allí encontraron una mujer adulta de unos 60 kilos sentada en el tablero y mirando por la guantera. Hay prueba fotográfica también de un hombre que intentó hacerse pasar por la silla de un capitán. De hecho, se metió en la tapicería de un automóvil y las autoridades aduaneras están muy aceitadas en su trabajo, así que fue descubierto. También alguien intentó contrabandear a una madre con su hijo de 3 años dentro del tanque de gasolina de una Dodge Caravan en algún otro lugar del universo. Otro de los novedosos sistemas que utilizan estos delincuentes es que comenzaron a convertir la cocaína en plexiglas y con ello crean aparentes productos de plástico translúcido, por ejemplo, carátulas de DVDs, peceras, pero claro, al primer y más mínimo contacto con esto quedarías para ir al hospital. Y también, entre estos intentos de contrabando hay algunos que son muy grandes.
Según Europol, hay una nueva ola de cocaína que llega a Europa. Según el jefe de comunicaciones de Europol, más de 240 toneladas de cocaína fueron capturadas durante el último año. Los funcionarios a cargo de la seguridad han decidido mejorar los lazos con los aliados, como Perú y Colombia en Latinoamérica, donde la ONU afirma que el cultivo de hoja de coca se expandió en al menos un 43% desde el comienzo de la pandemia. Pero, ¿qué sucede cuando hay una afluencia de las tasas de delitos relacionados con las drogas que aumentan? Un informe de la Unión Europea de mayo culpó de los crecientes niveles de violencia del continente al tráfico de drogas. Numerosos asesinatos de alto perfil en los Países Bajos se relacionan con estas bandas de tráfico, especialmente en la ciudad de Ámsterdam. El crimen en la Unión Europea anunció que las agencias de aplicación de la ley de 6 naciones diferentes se unieron para desmantelar un mega cártel de traficantes de droga que están a cargo de casi un tercio del tráfico de la cocaína que reina en Europa. Usaron comunicaciones encriptadas para plantar drogas. Los envíos y la cantidad de cocaína importada a Europa bajo su control y dirección fue asombroso. Según Europol, alrededor de 49 personas fueron detenidas como parte de la investigación de la ronda más reciente de redadas que tuvo lugar entre el 8 y 19 de noviembre en toda Europa. Operación Luz del Desierto. Agentes de la policía ligera supuestamente atacaron tanto el centro de mando y de control como la infraestructura y logística del narcotráfico en Europa. Se encontraron 33 toneladas de drogas durante la investigación que se llevó a cabo en los Emiratos Árabes Unidos, España, Francia, Bélgica y también los Países Bajos. La organización también participó en el lavado de dinero de la Administración de Control de Drogas. Los Estados Unidos también contribuyó a su caída. Otra gran incautación de cocaína en Hamburgo y también en Bélgica, en Amberes, estuvieron al frente de otra redada las autoridades de Alemania, de Bélgica y de los Países Bajos, que colaboraron para completar lo que se describió como la incautación de cocaína más grande de Europa y una de las incautaciones individuales más grandes de la historia. En total, 25 toneladas de la droga estaban en los puertos de Hamburgo y de Amberes, y la policía holandesa los valoró con más de 7.100 millones de dólares, mientras que las autoridades alemanas pensaron que su valor potencial habría alcanzado los 4.000 millones y que hubiera durado muchos años. Paraguay ha sido una importante nación de tránsito de drogas. Los contenedores de carga que habían llegado desde ese país al puerto de Hamburgo fueron incautados. Las autoridades alemanas encontraron varias toneladas de cocaína y luego se encontraron 7.2 toneladas adicionales en el puerto de Bélgica, en Amberes, después que la policía en los Países Bajos fuera alertada. Según la aduana alemana, esta incautación en Hamburgo es la mayor cantidad de cocaína jamás capturada en Europa y una de las incautaciones individuales más grandes a nivel mundial. Esta enorme cantidad de cocaína se ocultó en Amberes en una caja que estaba llena de bloques de madera que eran desde Panamá y estaban bien escondidos, muy inteligentemente, hasta que fueron atrapados y luego fueron llevados a Europa en un barco de contenedores y los arrestos fueron hechos por la Fiscalía belga después de una redada en 6 casas. Las autoridades registraron 40 residencias que estaban conectadas a la red internacional de tráfico de drogas en Alemania y los Países Bajos. En 2021, en Nueva York, un hombre fue arrestado en el aeropuerto después de que las autoridades encontraran a 35 pájaros cantores que estaban vivos y metidos dentro de rulos adheridos a su ropa. Estos rizadores de pelo eran lo suficientemente grandes como para albergar a cada uno de los pájaros,
pero sigue siendo una forma bastante cruel de contrabandear a un animal. Y tratándose de pájaros cantores, esta persona seguramente pensó que no harían ningún sonido durante todo el viaje. Le contó a los agentes federales que le ofrecieron $500 por adelantado y que le esperaban otros 2.500 al momento de la entrega de las aves de contrabando, lo cual demuestra cuánto pueden valer en el mercado negro estos animales. ¿Por qué alguien querría contrabandear animales? Bueno, justamente por eso, es una de las actividades ilegales que más dinero maneja en el mundo. Otra historia similar a la anterior ocurrió en 2020. La TSA en Dallas confiscó una pieza de equipaje para registrarla y entonces fue cuando la abrieron y descubrieron que había un montón de pájaros adentro, pero lamentablemente estas aves se encontraban sin vida. La propietaria del equipaje dijo que era comida para gatos. La persona que importó las aves era de China y no solo perdió a los pájaros, sino que también fueron quemados por la TSA. ¿Por qué? Para evitar enfermedades que se pueden transmitir de frontera a frontera como la gripe aviar. Esto podría causar muchos problemas si se transporta de un país a otro. La TSA tomó esta radiografía de un bolso solo para descubrir que llevaba un gato dentro. Cuando llamaron al dueño del gato, que no era la persona que estaba en el aeropuerto, les hizo una declaración sorprendente. Simplemente creen que fue un accidente, porque el gato en cuestión tenía la costumbre de meterse dentro de cajas, de maletas y de otras cosas porque le gustaba. Así que lo que afirmó esta persona era que simplemente se coló dentro de este maletín, ya que vivían en el mismo edificio que el dueño del gato, y el gato simplemente se metió en la bolsa. Por suerte, el animalito fue llevado con su dueño. En 2017, en el aeropuerto de Boston, encontraron una langosta que estaba viva en una maleta facturada. La agencia TSA dice que las langostas están permitidas en el equipaje de mano y en las maletas facturadas. Este es un hallazgo bastante habitual en los aeropuertos como el de Nueva Inglaterra. Ahora ya sabes, se puede tener una langosta viva en tu equipaje, pero la langosta en cuestión estaba tapada con cinta adhesiva para que no lastimara a nadie y dentro de una hielera para que pudiera permanecer saludable durante el viaje. Un padre que estaba en España estaba desesperado por reunirse con su hijo, así que pagó a unos contrabandistas para que trajeran al niño de 8 años y así pudieran estar juntos nuevamente. Pero estas personas metieron al niño dentro de una maleta y luego trataron de esa manera de sacarlo del país. Es obvio que las autoridades del aeropuerto lo encontraron bastante fácil y que rápidamente lo sacaron de allí. El padre sería encarcelado por este acto, pero tanto él como su hijo admitieron que no sabían que los contrabandistas iban a llevar al niño de esta manera. La TSA compartió videos de ellos partiendo maní, abriendo paquetes de galletas, cavando dentro de trozos de carne. ¿Para qué? Para extraer una variedad de dinero que estaba enrollado y envuelto en su interior. Es de esta manera que alguien intentó sacar este contrabando del país. Se trataba de dinero y estaba envuelto en varios alimentos. En muchos países, el límite de dinero es hasta $10.000. Es por eso que los delincuentes intentan sacarlo de los países de las maneras más creativas. Muchas veces hemos visto estos intentos de contrabando con los comestibles. Incluso, también es habitual dentro de los juguetes. Mira a este señor cara de papa. Al abrir el paquete, los oficiales fueron recibidos con la cara sonriente de este juguete, que presenta una cabeza parecida a una papa y que obviamente hemos visto todos en la película Toy Story. Cuando quitaron el panel de la parte posterior del juguete, los oficiales encontraron 293 gramos de éxtasis en una bolsa de plástico. El juguete y su contenido fueron enviados a Australia desde Irlanda, así que el Servicio de Aduanas australiano remitió el asunto a la Policía Federal irlandesa. Todavía no se realizaron arrestos y la pena máxima por importar drogas a Australia es de cadena perpetua. No parece ser una buena idea dejar el automóvil estacionado a lo largo de la frontera, en un lugar destinado a la inspección obligatoria por parte de agentes federales, y menos si se trata de contrabandistas. En este automóvil había 27 libras que estaban dentro de la frontera en la zona de San Diego.
Una mujer de Los Ángeles de 17 años tenía estos paquetes de metanfetaminas escondidas dentro de un Ford Focus 2006. Los vehículos de este área están sujetos a un interrogatorio minucioso del conductor, una inspección cerrada del vehículo e incluso la inspección canina. Pero cuando algo desencadena las sospechas de algún agente, se realiza una revisación mucho más minuciosa. Tucson, Arizona. Podrían parecer unas simples sandías, pero luego de escanearlas con rayos X, esta fruta sospechosa se descubrió que en realidad eran paquetes de marihuana, que simplemente estaban pintados para parecer sandías. Fue así que la DEA tomó la custodia de la marihuana y del tractor en la cual se encontraban, cuyo valor se estima en millones. El funcionario todavía estaba controlando el peso total de la marihuana cuando realizamos este video. Una mujer fue acusada de conspirar para transportar cocaína desde los Estados Unidos hacia Canadá, cuando las autoridades la encontraron luego de un vehículo de un contrabandista de placas. Después de detener el auto, descubrieron una caja con 9 ladrillos de cocaína que pesaban unas 24 libras. La mujer confesó y aceptó trabajar con las autoridades. Contó que le dijeron que no había ningún riesgo en lo que hacían, que era muy fácil y que por ser una mujer joven no la iban a controlar. Un hombre le dio cientos de dólares para la gasolina y una habitación en el hotel, para que una vez que ella llegara, él le pagaría otros $4,000 por la entrega. Luego el dinero se destinaría a una deuda de drogas de $325,000 que el hombre no había podido saldar. En estos paquetes de sopa en polvo se encontró 1 libra de marihuana. En Pensilvania, este hombre llamado José Acevedo intentaba contrabandear paquetes de cocaína a través del aeropuerto internacional de Dallas, dentro de paquetes de sopa en polvo, los cuales todavía tenían el arroz. Cocaína, marihuana y alrededor de $52,000 era el valor en la calle de estas sustancias. Acevedo contó a los investigadores que trabajaba por cuenta propia como mensajero que transportaba artículos en los Estados Unidos desde Guatemala, desde donde se había originado su vuelo. Dijo que no sabía a quién le entregaba los artículos o quién debía recoger los paquetes. Donald Curtis es un delincuente de 56 años arrestado por agentes del FBI en la prisión federal de Florencia, después de conspirar con su hijo que estaba encarcelado para contrabandear drogas hacia adentro de la instalación. Esto lo hicieron a través de una línea telefónica que estaba siendo monitoreada por la policía. Ellos planeaban contrabandear un trozo de heroína en alquitrán negro del tamaño de una pelota de golf que habían envuelto en plástico y escondido dentro de su recto. El hombre iba a darle las drogas a su hijo, dándole un beso de boca a boca. Después de recibir el paquete, el hombre lo distribuiría dentro de la prisión y pensaban ganar unos $20,000. Las aves tienen sus propias alas y pueden volar tranquilamente, pero ¿qué pasaría si vuelan dentro de un avión? Año 2014, el video muestra a 80 halcones que están listos para ser transportados dentro de un avión. El príncipe de Arabia Saudita compró 80 asientos de avión, cada uno para los 80 halcones y así poder transportarlos. Parece algo llamativo, pero la cetrería es una práctica milenaria y que es común en Medio Oriente al día de hoy. El halcón también es el ave nacional de los Emiratos Árabes Unidos, y aquí iban a tener su vuelo en primera clase. Hay muchas formas de recibir a algún familiar o incluso a alguien querido en los aeropuertos, pero ahora vemos a esta familia saludando a su madre en el aeropuerto de Fresno, California, con un cartel que dice «Bienvenida a casa al salir de la prisión, mamá». Y para empeorar las cosas, un miembro de la familia va a abrazarla mientras grita estas mismas palabras del cartel. Obviamente, esto llamó la atención de las autoridades y tuvieron que dejar las explicaciones bien claras. Se trataba de una broma. ¿A ustedes les causó gracia? Un rápido descanso, ya que viajar es siempre agotador y más si cambias usos horarios en el medio. ¿Se puede dormir en el aeropuerto? Aquí vemos a una persona muy incómoda para dormir, ya que había pasado todo su cuerpo a través de los posabrazos del aeropuerto. En muchos aeropuertos
Hay algunos hoteles que tienen métodos bastante más fáciles, así que la próxima le recomendamos que vaya a uno de estos. Hay muchas formas de estacionar un avión. Claro que los hangares son muy grandes y es difícil errarle a la puerta, pero en este caso el avión quedó clavado en el hangar. Así que las autoridades desconfiaron de la pericia de este piloto. Nunca hay que olvidarse de nada al realizar su equipaje. Y esta mujer de 43 años llamada Jennifer Talbot fue detenida en la puerta de embarque de Delta Airlines por el personal del aeropuerto ya que tenía preguntas sobre el equipaje. La maleta era muy grande y resultó que estaba intentando pasar de contrabando a su bebé de 6 días fuera del país. Lo colocó dentro del equipaje y de esta manera esperó que nadie lo notara. Estamos viendo las cámaras de circuito cerrado de televisión del aeropuerto que la captan en el acto, con las manos en la masa, mientras sacaba al bebé del escondite. Aparentemente, lo trataba de sacar de contrabando de Filipinas de regreso a los Estados Unidos. Siempre es un tema cómo tratan a los equipajes en los aeropuertos de todo el mundo. Aquí vemos un sistema bastante inteligente que espera el turno para llenar los espacios. Claro que hay sistemas y sistemas, y te podemos compartir algún otro de estos casos. Uno de los aviones más llamativos del mundo es el de All Nippon Airways, que tenía un colorido conjunto de aviones de Pokémon. Este es el Boeing 747-400 de Pikachu. La vía aérea posee muchas variaciones diferentes de los aviones temáticos de Pokémon, que son más una simple atracción para los pasajeros, no solo niños, que viajan por los aeropuertos de todo el mundo. Muchas veces se recomienda viajar liviano, especialmente si los viajes son de pocos días. Ese hombre australiano llevó ese consejo al máximo. Con el afán de empacar liviano, simplemente facturó una lata de cerveza como equipaje en el aeropuerto y así la pasó por la aduana. Y también se filmó mientras esperaba a esta lata de cerveza llegando a destino. Esta mujer, una entrenadora personal que se llama Rose DiNuccio, que tiene 26 años, encontró una forma de aprovechar los momentos libres en el aeropuerto y allí realizaba sus ejercicios. Ahí vemos a Rose mostrando sus habilidades de equilibrio, realizando una parada de manos en el viaje al aeropuerto. Luego, antes de abordar su vuelo y en todo momento, por supuesto, llamó la atención de las autoridades, pero en el buen sentido. El personal de los aeropuertos en muchos casos es culpable de algún faltante en la maleta. Esto ocurre en el aeropuerto de Tailandia. A veces piensas que has empacado algo pero no lo encuentras o directamente notas que falta algo en tu equipaje. Aquí el culpable fue atrapado en pleno acto y acusado de robo. Por supuesto fue echado de la compañía. El hombre estaba robando algo que parecían ser unos auriculares Bluetooth que estaban en una maleta de un pasajero. Y este pasajero es alguien increíble, un pingüino, que realizó su vuelo desde Sudamérica a los Estados Unidos, en medio de las fotos de todos los curiosos. Obviamente, el pingüino viajó en primera clase y fue uno de los pasajeros más llamativos. El aeropuerto intergaláctico. Muchas veces los viajes largos suelen ser muy aburridos, y este es un flash mob. Resulta que la gente se encontró como si fuera una parte de una película de Star Wars. Se vio a los Stormtroopers bajando por las escaleras mecánicas de este aeropuerto y tratando de divertir a los pasajeros. Changi es el principal aeropuerto de Singapur, el lugar donde se graba este video con la ilusión llevada al máximo. Esta es una pantalla interactiva donde se crean formas en base al movimiento de las personas y lo cual entretiene a todos los pasajeros. Uno pensaría que la gente podría tener miedo a las serpientes, pero estos delincuentes demostraron que el miedo no es nada, solo una oportunidad de negocio. Este hombre noruego de 22 años fue capturado con 14 pitones reales, aunque no eran venenosas, y también 10 geckos albinos. No los tenían en el equipaje, no estaban en un paquete, sino que las serpientes estaban envueltas en calcetines y pegadas con cinta adhesiva a su cuerpo. Y los geckos eran colocados en latas individuales y estaban atados alrededor de sus piernas. Los agentes de seguridad comenzaron a sospechar y se encontró una tarántula en su maleta. Esta persona había venido desde Dinamarca en ferry
y trató de entrar con sus artículos ilegales. Este truco se intentó varias veces. 25 de febrero, un hombre de 30 años fue encontrado con 52 lagartos y serpientes vivos que estaban pegados a su cuerpo y es acusado de contrabando. Más de 1.700 reptiles son detectados cada año en la frontera de los Estados Unidos. Las autoridades dicen que atraparon a este hombre importando ilegalmente 70 reptiles que estaban escondidos en su ropa mientras intentaba ingresar a los Estados Unidos desde México. El hombre intentaba cruzar la frontera México-Estados Unidos desde California en un camión y los funcionarios de inmigración notaron que algo andaba mal. No había nada escondido en el vehículo, pero estaba justo encima del conductor. El hombre era José Manuel Pérez, residente del sur de California, y había colocado los reptiles en bolsas de plástico y las ató a las partes internas de su chaqueta y también de los pantalones, incluida la zona de la ingle, lo cual es muy riesgoso. Según la investigación adicional, Pérez era responsable del contrabando de cerca de 2.000 reptiles desde México y Hong Kong desde el año 2016. Entre los reptiles se incluían algunas especies raras y en peligro de extinción. Parece ser una nueva estrategia detectada por los investigadores, pero llamativamente es un antiguo método de llevar palomas que se remonta hasta la época romana, porque las aves han sido utilizadas desde la antigüedad para transmitir mensajes a lo largo de cientos de kilómetros, ya que los pájaros pueden ser entrenados y criados para realizar tareas específicas e incluso viajar largas distancias sin olvidar sus hogares. Kuwait, año 2017, la paloma fue arrestada y parecía tener una pequeña mochila que contenía sustancias ilícitas y que valen miles de dólares. Este método es aparentemente infalible porque la paloma no puede ir presa ni puede delatar a sus dueños. Anteriormente, en la cárcel, en Colombia, una paloma que probablemente fue enviada para entregar un envío de drogas a los reclusos fue capturada, ya que el paquete era tan pesado que le impedía volar lo suficientemente alto como para saltar los muros de la prisión. Esto también sucedió en Costa Rica, con funcionarios de la prisión. En 2011 se atrapó una paloma con una bolsa con un cierre que contenía cantidades significativas de cocaína y también de cannabis. Por supuesto que estos animales no quedan detenidos. Manolo Blahnik es un diseñador de zapatos muy conocido. Un colombiano y su esposa dirigieron una red de narcotráfico y durante años estuvo bajo los radares de los funcionarios del aeropuerto, escapándose a sus métodos de detección. Mezclaban un líquido especial con cocaína, con esto hacían una pasta y la pasta se usaría para hacer imitaciones de los zapatos Blahnik en diferentes colores y se completarían con etiquetas perfectamente retocadas. Las imitaciones, por supuesto, valían mucho más que los zapatos originales. Estos zapatos también se entregaban a mujeres para que los usaran mientras abordaban los aviones. Al llegar a su destino, los zapatos se sometían a un proceso químico para devolverlos a cocaína en polvo. Cuando capturaron a esta pandilla, tenían en su poder más de 18 kilos de cocaína, cuyo valor se estimaba en $500,000. Un dentista religioso de 91 años se convirtió en la última víctima de una estafa de mula de droga, porque en su poder se encontraron más de $1 millón en cocaína dentro de 27 pastillas de jabón. Este anciano de 91 años conmocionó al mundo, pero él estaba igualmente sorprendido, ya que Víctor Schwartz, tal cual es su nombre, estableció el récord como la persona de mayor edad acusada de contrabando de cocaína. La historia es bastante llamativa, ya que los villanos eran de una red de contrabando que está siendo investigada desde la India a partir del año 2015. Aparentemente, el anciano encontró nuevos amigos a través de internet y construyó una relación sólida con ellos durante varios meses, en los cuales intercambiaban una serie de emails. Y finalmente, estas personas inescrupulosas lo convencieron de hacer un viaje para ver a sus amigos en la India. Y en el transcurso de este viaje, se metió en problemas. Cuando lo dejaron en el aeropuerto para regresar a casa en Sydney, Australia, le dieron un paquete como regalo. Era una encomienda para alguien.
Al anciano le habían prometido una herencia de $10 millones, que supuestamente iba a ser liquidada y entregada por un gerente de banco en Sydney. Y este paquete de regalo intentó ser un paquete de contrabando, que tenía 4,5 kilogramos de cocaína, que debía llegar a Australia. Schwartz dijo que revisó el jabón, que incluso lo raspó para confirmar que era realmente jabón y que aunque tenía algunas rayas blancas, pensó que eran solo fragancias o fragmentos de hierbas. Dijo el anciano que abrió el paquete, que rascó los jabones y que ciertamente era esta sustancia, pero las rayas blancas le llamaron la atención. Según los investigadores, las 27 barras de jabón tenían un contenido de cocaína por más de $1 millón. La persona de 93 años era cirujano, retirado y miembro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Fue dado de baja de esta iglesia, aunque fue absuelto por la justicia después que la evidencia demostrara que era simplemente una víctima, alguien que creyó en los inteligentes varones de la droga. Después del juicio, el anciano contó que quería que aquellos que lo habían engañado fueran arrojados al pozo de fuego bíblico. Este hombre tuvo una aventura bastante incómoda porque intentó transportar más de 12 colibríes en su entrepierna. Sí, estaban pegados a su parte íntima, en la parte de adentro de sus pantalones. Es un intento bastante incómodo, ya que estas aves, además de moverse mucho, son bastante parlanchinas, y por eso las pobres aves fueron sedadas para evitar que hicieran ruido. Sin embargo, tuvieron que dejarles el pico abierto para que no se asfixiaran, y por eso comenzaron a picotear al hombre en la entrepierna, lo cual lo hizo moverse de una manera llamativa, tan llamativa que llamó la atención de las autoridades, y fue en ese momento que se le acercó la seguridad del aeropuerto. Después se lo registró y ahí fue cuando realizaron este descubrimiento sorprendente. El aeropuerto era el de Guyana Francesa y se reveló que las aves habían sido envueltas herméticamente y también estaban vendadas con cinta adhesiva para evitar que se movieran o que lo hicieran lo menos posible, e incluso para evitar que pudieran escapar. También habían sido colocadas en pequeñas bolsas que estaban cosidas en las partes internas de la ropa interior del hombre. Por supuesto que la persona fue detenida y los pájaros fueron rescatados de esta esclavitud. El contrabandista había sido capturado previamente, intentando, adivinen, contrabandear pájaros, pero no está claro si alguna vez fue acusado por cualquiera de estos casos o incluso si ha ido a la cárcel. Si hubiera subido al avión, seguramente hubiera tenido un viaje bastante incómodo y molesto, no solo para él, sino para sus compañeros de asiento. 5 millones de libras esterlinas era lo que valía este envío de hermosas alfombras tejidas a mano. Año 2014, los agentes de seguridad del aeropuerto de Manchester entraron en acción cuando los hábiles perros rastreadores comenzaron a hacer ruido alrededor de este montón de alfombras enrolladas. Cuando la mercancía fue desenrollada y registrada, no se encontró ningún rastro de drogas, pero realizando un control más estricto, descubrieron algo sorprendente. Las drogas habían sido escondidas de manera experta dentro de las alfombras, ya que estaban empaquetadas hábilmente en fundas con forma de hilo, que se parecían al hilo usado para tejer las alfombras. Estaba hecho con tanta habilidad que a la policía le llevó largos periodos y un trabajo realmente minucioso para poder retirarlo todo. Las hebras tenían más de 50 kilogramos de heroína. Era un cargamento de 46 alfombras y estaba hecho a mano. En Pakistán había sido enviado a través de Abu Dhabi. No está claro dónde se tejieron las drogas en las alfombras, pero 2 hombres fueron arrestados en relación a este evento. Anteriormente, hubo informes de que los cárteles de la droga en China utilizaban las alfombras hechas en Afganistán y Pakistán para enviar heroína. Las autoridades decían que en el proceso inyectaban la sustancia ilegal en pequeños tubos de plástico para que sean envueltos en fibras que simularan hilos y luego se tejerían en las alfombras. Este sofisticado procedimiento desafiaba a todos los métodos de detección conocidos, pero claro, no pudo con los perros rastreadores. Implantes mamarios con drogas. Es aterrador lo que esta gente está dispuesta a hacer con tal de salirse con la suya.
intentando transportar drogas ilegales a través de las fronteras y aeropuertos, esta mujer dejó su vida de lado, ya que lo arriesgó todo. No llevaba las drogas adheridas a ninguna parte de su cuerpo, sino que estaban dentro de él. Las autoridades del aeropuerto quedaron en shock cuando descubrieron esto. Se trataba de una colombiana que fue encontrada en el aeropuerto de Frankfurt con heridas recientes de una operación y se notaba a simple vista que tenía un dolor tremendo. Pero cuando se acercaron los investigadores, notaron que sus respuestas eran incoherentes y vagas y además se puso muy nerviosa. En una revisación, encontraron sus vendajes ensangrentados que cubrían estas cicatrices recientes de una operación que parecían haber sido realizadas durante las últimas horas. La policía decidió llegar hasta la raíz del asunto. La llevaron a un hospital y los médicos confirmaron que había recibido un implante mamario. Pero eso no era todo. Los implantes eran trozos de cocaína que estaban envueltos en láminas de plástico y se valoraban en más de $200.000. Esta no es la única vez que sucede algo similar. En Madrid, en 2014, una mujer fue llevada aparte para ser investigada por un comportamiento sospechoso. La búsqueda reveló que sus senos se sentían y que se veían irregulares y llevó a más interrogatorios y por supuesto la mujer se fue poniendo cada vez más nerviosa. Allí fue que declaró que llevaba implantes mamarios intervenidos. Cuando se la quitaron, tal fue la sorpresa de las autoridades que era un gran cargamento de 2 kilogramos de droga en sus implantes. Rick Latius era uno de esos hombres que lo sabían todo. Se trataba del cerebro detrás de muchas operaciones de contrabando, propietario de Air America, la empresa responsable de realizar los cambios personalizados en los aviones, realizar mejoras de lujo para los clientes que traían sus pequeños aviones privados. Pero para él, esta empresa cambió cuando hubo una crisis económica que afectó a su clientela habitual y amenazó con enviar a su empresa a la quiebra. Allí fue cuando comenzaron a llegar nuevos clientes y intentaron hacer un nuevo camino. En ese momento, Rick se contactó con los varones de la droga de los Estados Unidos y rápidamente descubrió este negocio alternativo. Allí desarrolló un método prácticamente invencible para contrabandear drogas a territorio estadounidense. Un pequeño avión modificado para viajar a miles de kilómetros podía llevar 3 veces más que su capacidad de combustible normal, ya que tenía un motor más fuerte y con mayor potencia. Ahí se convirtió en un contrabandista experto. Incluso obtuvo su certificado de la FAA que legalizaba las modificaciones y adquirió una lista de ubicaciones de radar y de rutas de vuelo de un agente corrupto del FBI para intentar ir por un camino y no ser descubierto. Por supuesto que también se cree que tenía complicidad de funcionarios de la DEA, incluso de políticos. Transportó con éxito enormes toneladas de cocaína en cientos de viajes y ganó más de $1 millón por viaje. Por supuesto que para las autoridades, descubrir a este delincuente era como dar con el premio gordo de Navidad. Esta persona logró importar 1.000 kilogramos de drogas a los Estados Unidos metiéndolas dentro de baterías, en las llantas de los automóviles y también en los parachoques. ¿Cómo crees que la patrulla fronteriza de los Estados Unidos encontró las drogas? Bueno, podemos leerte en los comentarios. Existe un capítulo de un programa que se llama Guerras Fronterizas en la red National Geographic. Es una prueba de que cualquiera puede ser un contrabandista, incluso una familia. Hubo un capítulo donde mostraron a una familia inocente, pero no lo eran en absoluto, sino que estaban contrabandeando una enorme cantidad de dinero en efectivo del cártel. Se trataba de un marido, su esposa y sus 3 hijos que frenaron en un cruce fronterizo con una camioneta blanca. Le contaron a las autoridades que estuvieron en Estados Unidos aproximadamente 1 hora y que compraron útiles escolares. Podría ser una historia real, pero los agentes de la frontera notaron algunas marcas en el maletero y que los limpiaparabrisas estaban manipulados. Ya que el auto es nuevo, los rayones se notaban demasiado. Es allí cuando se deciden a investigar más y al abrir el capó notan un panel en la parte trasera que parece ser una pared y al intentar abrirlo descubrieron 26 paquetes
que tenían al menos $400.000 de cocaína. Los trabajadores de la frontera contaron que luego remolcaron el auto hasta el lote de incautaciones para realizar más controles y pasaron las próximas 5 o 6 horas contando el dinero que llevaban. Algunos delincuentes se vuelven cada vez más creativos. Aquí, los servicios penitenciarios descubren muchas cosas. Ahora, en 2017, se publicaron imágenes que muestran a una pandilla utilizando un dron para realizar entrega de artículos de contrabando por un valor que podía llegar a 1 millón de libras. El cabecilla de esta banda dentro de la prisión organizó todo y el resultado de sus acciones fue que aumentaron su condena a 7 años y 2 meses de prisión. En las imágenes se ven 2 personas subiendo la cerca con una bolsa amarilla y con un dron, y luego proceden a atar la carga con hilo de pescar al aparato. Lo volaron desde un campo cercano hasta los terrenos de la prisión, pero fueron captados por la cámara varias veces, tomando artículos como armas, drogas, teléfonos e incluso una televisión portátil. Las cámaras dentro de la prisión mostraron al cabecilla con un gancho improvisado, atrapando la línea atada al dron para traer algunas golosinas y los demás productos. Cuentan las autoridades que habían realizado al menos 50 vuelos. Ya hemos visto otro caso similar en nuestro canal. María del Mar es una mujer embarazada de 19 años, cuyo esposo cumplía una sentencia de prisión de 20 años por varios delitos. En una visita conyugal, ella tomó una maleta grande. Inicialmente no levantó ninguna sospecha. Después de todo, ella se estaba quedando con él, por lo que necesitaba algo de ropa para cambiarse y eso es habitual. Pero cuando intentaba retirarse, los guardias notaron que luchaba un poco para transportar su maleta. El equipaje parecía más pesado y más incómodo, y María estaba un poco nerviosa. Por supuesto que le empezaron a hacer preguntas y se puso cada vez más nerviosa. Dentro de esta maleta estaba su esposo, quien solamente tenía puesto calcetines y calzoncillos. Obviamente que fue enviado de regreso a su celda y creemos que aumentaron su condena. Un ciudadano estadounidense de 18 años fue detenido en la entrada del puerto oeste de Calexico alrededor de la 1 de la madrugada en un Mitsubishi negro, porque algo ha parecido sospechoso. Las autoridades enviaron a la conductora y a su vehículo para una inspección más detallada. Nada parecía raro hasta el momento. Ella estaba cruzando la frontera y era la única ocupante en el automóvil, pero cuando los oficiales involucraron al equipo canino rápidamente se dieron cuenta de que no era así. Los perros se mostraron particularmente interesados en el asiento trasero. Debajo de los cojines del asiento descubrieron un compartimiento que no era de fábrica y en su interior había un ciudadano mexicano de 48 años que fue detenido y llevado a la cárcel del condado. Las drogas dentro de los vehículos siguen siendo un problema enorme en todo el mundo. El ojo de los investigadores los llevó a descubrir alrededor de $200.000 en drogas escondidas dentro de un asiento. Año 2017, alrededor de las 9 de la mañana, los agentes fronterizos inspeccionaban este vehículo, pero la unidad de caninos alertó a los oficiales que algo andaba mal. Fue cuando se solicitó al conductor de 42 años que se sometiera a una inspección secundaria, y allí encontraron 5 paquetes sellados de drogas dentro de los asientos traseros, aproximadamente 25 kilogramos de drogas, con un valor en la calle de unos $200.000. El conductor del vehículo era un ciudadano mexicano y fue detenido por la Administración Antidroga. En el sur de Texas, los autos robados a menudo se utilizan para contrabando. Por lo tanto, existe una unidad de investigaciones especiales creada solamente para los robos de automóviles, también para investigar este tipo de contrabandos. Aquí, los oficiales inspeccionan una camioneta sospechosa en un lote que será exportado a México. A primera vista parece una camioneta normal, pero dentro de ella se esconde algo que probablemente no esperaban. Los caninos alertan sobre algo alrededor de la plataforma de la camioneta. Notan que la puerta trasera está soldada, que el revestimiento de la caja ha sido alterado
ya que la base del revestimiento no es plana y que hay algunos pernos que sobresalen y que parecen nuevos. Una vez que quitan esta capa superior, encuentran miles de municiones sueltas, cargadores y armas. Estos oficiales seguramente van a tener mucho trabajo por delante porque tienen que contar cada pieza de munición y separarla por tamaños. Aunque es un casco enorme, dicen que es una mera fracción de lo que la gente intenta contrabandear dentro y fuera de los Estados Unidos. Este hombre se vistió como un asiento de automóvil. Aunque no es un contrabando, el hombre intentó cruzar la frontera escondida. La persona se vistió como un asiento para el automóvil y otros conductores estaban sobre la camioneta. Para el año 2012, los presuntos contrabandistas habían instalado rampas en la frontera entre Estados Unidos y México, cerca de la esquina sureste de California, junto a las dunas de arena imperiales, y luego intentaron conducir un vehículo todoterreno sobre la valla fronteriza, que tenía 14 pies, unos 5 metros. Como se imaginan, esto no salió según lo planeaban, ya que el jeep quedó atascado en lo más alto de la barrera. Allí fue cuando fue divisado por los agentes de la frontera y que notaron que estos contrabandistas intentaban liberarlo. Por supuesto, se acercaron hasta el vehículo y esta gente corrió nuevamente hacia México para escapar de ser atrapados. El jeep estaba vacío, pero seguramente no lo estaba antes, ya que probablemente estaba lleno de contrabando antes que se atascara en esta cerca. Esta no es la primera vez que las personas intentan cruzar el muro fronterizo. Ya se había realizado con éxito muchas veces, pero los ocupantes del vehículo habían sido capturados inmediatamente. Aquí estamos en un control de rutina, donde se detectó un alijo de marihuana que estaba oculto dentro de las ruedas de auxilio y también en las puertas de un vehículo. Fueron detenidas 3 personas y se incautaron más de 76 kilos de la droga. Pretendían trasladar esta carga desde Paraguay hacia territorio boliviano. ¿Droga en latas? Por lo que vemos, en la policía de Paraguay están muy atentos a todos los cargamentos. Una mujer intentaba viajar a España con muchas latas de conservas. Al registrarla con los rayos X, ya que llamó la atención de los investigadores, se encontraron con este cargamento de marihuana escondida. De hecho, en las latas se podía observar que cada una de las distintas variedades de la sustancia estaba marcada dentro del nylon. Se llegaron a encontrar más de 2 kilos de la sustancia y la mujer quedó detenida. Un tipo diferente de polizón. Una pareja estaba de regreso desde el Reino Unido después de terminar sus vacaciones en Francia, cuando escucharon un ruido que les llamó la atención que salía desde el maletero, ubicada en el techo de su automóvil. El ruido se hizo en todo momento mientras conducían, pero estaban seguros de que había algo golpeando dentro. Después de evaluar esta situación, se comunicaron con la policía y abrieron la caja con mucho cuidado, y lo que encontraron fue un polizón, un súbdito de Sudán. La policía finalmente arrestó a este hombre que estaba escondido en el equipaje. ¿Cómo logró entrar sin ser detectado durante tanto tiempo? Es todo un misterio. Una historia similar es la de 2 inmigrantes de África que también fueron encontrados tratando de cruzar la frontera española a través de colchones. La Guardia Civil española tuvo que sacar los colchones de esta furgoneta y abrirlos para encontrar a los inmigrantes. Después, el conductor huyó a pie y fue detenido. Los inmigrantes contaron que pagaron $150 cada uno para ser sellados ahí, con la esperanza de empezar un nuevo camino dentro de territorio español. Hoy por hoy, en los aeropuertos existe seguridad de todo tipo y los escáneres corporales son algo habitual. Están diseñados para encontrar cosas. Utilizan esta tecnología llamada de imágenes avanzada en escaneo de cuerpo completo. Se encuentran en todos los aeropuertos. Se trata de un escáner de amplia gama que detecta amenazas metálicas y también no metálicas,
en solo segundos. Cuando esta mujer fue escaneada, algo se escondía debajo de su camiseta. Los contrabandistas intentan cada vez hacer cosas más creativas para colar todo tipo de cosas a través de la frontera. Y recientemente, una anciana que llegó conduciendo a un aeropuerto de España despertó las sospechas de los agentes fronterizos porque respondió algunas preguntas de rutina, pero se puso nerviosa. Allí fue cuando los agentes realizaron un registro corporal y notaron que habían insertado quirúrgicamente 2 bolsas de plástico que contenían sustancias ilegales en cada implante mamario. Para este alarmante escaneo corporal, no podemos entender qué está ocultando exactamente. Por eso recurrimos a los comentarios para leer tus opiniones de este y cada uno de los casos. Tortugas a bordo. Las tortugas pueden ser una mascota fácil de cuidar, aunque esto está prohibido por la ley porque muchas especies están en peligro de extinción. Pero históricamente se han intentado pasar de contrabando a miles de tortugas a través de los aeropuertos de todo el mundo. Shanghái, Malasia, India. Pero estas tortugas exóticas no son del tipo que encontrarías en cualquier tienda. Son tortugas marinas que fueron descubiertas en la India y son muy raras y, como te contaba, están en peligro de extinción, lo que convirtió este intento de contrabando en un delito grave. Se encontraron más de 2.000 tortugas en peligro de extinción escondidas dentro de un contenedor que estaba destinado a cangrejos. Entre ellas, una tortuga negra de estanque, la tortuga de caja buena y la tortuga nariz de cerdo, que pueden alcanzar un alto precio con este contrabando. Por suerte, las tortugas fueron recuperadas y seguramente encontraron un mejor lugar en varios zoológicos de Shanghái, donde pueden ser cuidadas adecuadamente. En Malasia, alguien intentó contrabandear todo esto que pudieron capturar las autoridades. El equipaje contenía al menos 5.000 tortugas y a la vez 14 kilogramos de droga. Los propietarios claramente no tenían ninguna licencia para llevar animales. Para llevar consigo estas crías de tortugas de orejas rojas, estimaban que su valor era de más de $18.000 si las podían vender. Entre los contrabandos, los criminales siempre intentan disfrazar las sustancias a toda costa, incluso haciéndola pasar como inofensivos juegos para niños. Aquí estamos viendo un set de tiro al blanco, pero claro que los únicos que acertaron en este blanco fueron los policías. Dentro de este cargamento se encontró 1 kilogramo de cocaína. No se preocupen, esta mujer no está embarazada. Uno puede pensar que hay muchas maneras de introducir cosas a escondidas en un avión, pero si eres suscriptor de nuestro canal ya has visto algunos de estos casos. Están esas personas creativas que creen que se pueden salir con la suya. Esta mujer canadiense lucía una leve barriga de embarazo y no valía correr el riesgo. Tabitha Leah Ritchie fue detenida antes de abordar el vuelo de regreso a casa desde Colombia hacia Canadá cuando un inspector le preguntó de cuántos meses estaba embarazada. Ella le comentó que estaba de 7 meses y ahí fue cuando intentó tocarle el vientre como un gesto de cortesía, a lo cual se negó. Cuando finalmente la policía lo pudo hacer, notó que esta panza estaba fría y dura y luego fue trasladada a una habitación diferente y comenzó el escaneo, que llevó a la conclusión de que obviamente su barriga era falsa. Estaba hecha de látex y atada al frente junto con 2 paquetes de cocaína escondidas en el interior. En total, la droga hubiera valido unos $60.000 en Canadá. Pero esta señorita no fue la única detenida de esta manera. Según los funcionarios colombianos, unas 1.000 personas están actualmente detenidas en las cárceles del país y casi todos ellos relacionados con cargos de droga. Por supuesto que en vehículos es una de las formas más comunes de realizar estos contrabandos. Cuando un control de rutina intentó revisar a estas personas, se pusieron nerviosas, por lo cual el vehículo fue revisado con más detenimiento. Así, estaban ocultos estos paquetes de pasta a base de cocaína dentro de una camioneta. Fue interceptada por la policía del Paraguay cuando intentaban llegar hacia el aeropuerto. Hay mucha gente que hace muchas cosas por tener una mascota exótica, especialmente si es tan linda como un tigre bebé. Por supuesto que estamos en contra de todos estos casos. Los tigres son peligrosos, pero un cachorro todavía puede ser entrenado y criado por aquellos
que saben cómo hacerlo y que obviamente tienen mucho dinero. Estos gatos gigantes fueron víctimas de una red de contrabando. En Tailandia, la mujer ni siquiera pasó el escaneo, porque la seguridad notó algo vivo en su equipaje. La mujer fue arrestada rápidamente y se reveló que estaba subiendo a bordo del avión un cachorro de tigre de 3 meses. El pobre tigre bebé estaba cansado, deshidratado, no podía caminar por sí solo y seguramente le habían dado algo para que se calme. Finalmente, fue atendido por las personas adecuadas. En otro caso similar, un cachorro de tigre diferente fue sedado y puesto en una maleta junto con otros juguetes de tigre, con la esperanza de hacerse pasar como un juguete de peluche. Por supuesto que los rayos X también delataron este intento de contrabando y pudieron salvar a este tigre, que finalmente recibirá el afecto que se merece. Uno puede pensar que sería más fácil ocultar criaturas más pequeñas, pero más pequeño no significa menos visible, y más si la cantidad es muy grande. Esta persona intentó contrabandear 757 tarántulas bebé, que se encontraron dentro de cajas de galletitas. Los funcionarios de Filipinas tuvieron que lidiar con este horrible descubrimiento mientras buscaban en algunas cajas bellamente envueltas para regalos. Las cajas eran de galletas de avena y eran traídas en avión desde Polonia. Y por supuesto, en lugar de las ricas galletitas, había cientos de pequeñas arañas vivas, son venenosas y de patas largas. Llamativamente, la persona que llevaba este contrabando, al ser descubierto, intentó declarar a estas arañas como artículos de colección. Obviamente que requiere mucha anticipación y realizar los trámites correspondientes, así que se le prohibió hacer el reclamo. La posesión de estas arañas en Filipinas y en muchos otros países es ilegal. Los funcionarios de aduana estimaron el valor de este cargamento en alrededor de $600. Aquí estamos en Chile, donde la policía detectó 822 kilos de cocaína que estaban escondidos dentro de una madera. Por un traslado, la Aduana Nacional de Bolivia también había identificado como riesgoso este cargamento. Por lo tanto, el vehículo fue sometido a revisión con tecnología de rayos X y se estableció que la densidad de la madera no correspondía con lo normal. Inmediatamente comenzó la ardua tarea destinada a inspeccionar y a abrir un total de 1.300 tablas de madera IP, la cual tenía una extensión de 1,50 m cada una. Y así se dieron cuenta que cada tabla traía 5 espacios ocultos que estaban rellenos con paquetes de 120 o 130 gramos de cocaína cada uno. Fue un gran trabajo de la policía y luego de mucho uso de sierras, de martillos, de cinceles y hachas, la aduana logró decomisar 6.637 paquetes, por un total de 822 kilos. Claro que no es la primera vez que los delincuentes intentan esconder sus contrabandos dentro de madera. Aquí estamos viendo pisos tipo parquet, en los cuales se intervinieron más de 162 kilos de droga que estaban destinados en un cargamento dirigido hacia la capital española. Madrid se salvó de recibir estos 162 kilos de droga desde Paraguay. Las miradas pueden ser engañosas y no hay que juzgar un libro por su portada, según dicen, pero no se debe confiar en la apariencia de los traficantes, ya que los delincuentes utilizan cualquier excusa para intentar despistar a las autoridades. Una anciana normalmente pasaría junto a muchos de nosotros sin ser detectada. Nadie podía imaginar que ella contrabandeaba algunas drogas fuertes en el maletín de su computadora portátil, pero estos agentes antidrogas, en la entrada de Gatwick al Reino Unido, ya sabían que muchas personas son reclutadas para el tráfico específicamente porque no parecen adecuadas para ese trabajo. Una corazonada de la mujer policía fue la que la delató. El equipaje fue escaneado con rayos X con mucho detenimiento en el caso de que algo estuviera mal, y allí se comprobó que no era solo una abuelita que intentaba llevarle una computadora a su nieta, pero algo estaba mal. A la computadora le faltaba un tornillo y los agentes aprovecharon esta oportunidad y detuvieron a la abuela. La separaron, abrieron la computadora, encontraron papel de aluminio, algo habitual que se utiliza para intentar bloquear al escáner de rayos X. Y resultó que la computadora portátil llevaba más de medio kilogramo de cocaína escondido.
Las computadoras portátiles han sido lo suficientemente comunes como para que esta corazonada haya demostrado ser correcta, lo cual habla muy bien de esta policía. Es difícil pasar a escondidas por la seguridad del aeropuerto cuando eres pasajero y es mucho más fácil si trabajas para una aerolínea. Estar dentro del sistema no pareció ayudar a la azafata, que aprendió que el crimen no paga. Las autoridades la detuvieron por intentar llevar dinero a través de líneas internacionales. El contrabando de dinero es un intento de delito bastante común en las aerolíneas. Cuanto mayor sea el pago, hay más probabilidades de que lo atrapen. La azafata intentaba traer aproximadamente $500,000 en dinero estadounidense que estaba escondido dentro de su equipaje personal, que mantenía separado del público. También estaba envuelto con papel de aluminio que le permitía pasar con seguridad por cualquier escáner. Claramente, no era su primera vez, basada en lo eficiente que fue. Después de detener a la azafata y a su proveedor, se reveló la verdad. La operación la había realizado al menos 7 veces. En 2 meses había viajado a Hong Kong, donde cambiaba el dinero sin marcar por oro, y también lo traían consigo. Es mucho dinero. Esta imagen fue real. No se trata de la película de Samuel Jackson, pero aquí un hombre intentó cruzar todos los límites. Llevaba 121 serpientes en una maleta. Las serpientes eran pitones bola, otro animal que está en peligro de extinción. Son conocidas por acurrucarse en bolas cuando están asustadas. El contrabandista usó este conocimiento a su favor y así las envolvió en su equipaje y las metió cuidadosamente a cada una dentro de medias negras. Las serpientes finalmente terminaron dentro de contenedores plásticos que intentaron hacer pasar como juguetes de serpientes. En lugar de eso, los escáneres detectaron que las serpientes estaban guardadas en la maleta y que incluso se movían, lo que provocó que abran el equipaje. Mientras tanto, esta persona siguió afirmando que eran solo juguetes y que estaban perdiendo su tiempo y que podía perder el vuelo. Luego se aclaró que las serpientes eran originarias de Seattle y que iban de viaje a Hong Kong para luego ser vendidas en Shanghái. Las serpientes fueron entregadas a las autoridades donde, con suerte, fueron llevadas a un serpentario para pasar sus días. En los aeropuertos y fronteras de cualquier país, siempre el contrabando llega de cualquier manera. Aquí, los investigadores estuvieron muy atentos a todos los vehículos y al pasar por un escáner de rayos X, encontraron esta sorpresa en las ruedas. En total, en los 5 neumáticos que tenía este vehículo se encontraron más de 20 kilogramos de droga. Otro de los lugares habituales para el contrabando es el cabello. La mujer aprendió que el crimen no paga de la manera más difícil. Fue atrapada tratando de contrabandear cocaína con un valor de $10,000 a bordo. En un vuelo corto, casi llega a abordarlo. Pero después de los escáneres y las filas de equipaje, ella estaba lista para despegar en su vuelo, pero alguien encontró su peinado sospechoso. En él tenía envuelto fuertemente entre su cabello real y una peluca grandes cantidades de cocaína en paquetitos. Seguramente creyeron que nadie notaría estos bultos en su cabeza, pero el peinado llamativo era una distracción muy grande como para no notarlo. Hay otros casos de mujeres que fueron sorprendidas con drogas en el cabello. Varias personas intentaron usar extensiones para ocultar las drogas cuando salían de Colombia. Envuelven la mercancía en tubos y los atan alrededor de las extensiones, y así tratan de pasar por la seguridad sin ninguna detección. Desafortunadamente, los escáneres siempre cuentan alguna historia diferente. Estos hombres fueron un paso más allá y escondieron cocaína en su cabello y en su lugar usaron pelucas, pero no eran tan convincentes como para cubrir más de 5 kilogramos de oro, que estaba pegado con cinta adhesiva a los cueros cabelludos. El oro estaba debajo del cabello falso y estaba pegado con cinta directamente a la piel. 6 hombres fueron atrapados y cada uno tenía algo de oro adicional escondido en los calcetines, en la ropa. Hemos visto a personas intentando contrabandear drogas, dinero, incluso animales. Pero ¿qué ocurre con los teléfonos? Claro que no son peligrosos, te los dejan llevar en el avión, pero este hombre salteó todos los límites.
escondió 146 iPhones debajo de su ropa. Esta persona venía de Hong Kong y se arriesgó a contrabandear todos los teléfonos hacia la China continental para tener una ganancia rápida, pero no se esperaba ser detenido por la seguridad del aeropuerto. Puede parecer raro, pero también uno parecería sospechoso si tuviera tantos teléfonos atados al frente de su cuerpo y a la espalda. Este contrabandista definitivamente debería haber pensado bien el plan, aunque casi logra llegar hasta el avión. Fue la primera vez que lo hizo, tenía una postura rígida, los movimientos eran incómodos y rectos, y esto realmente lo delató. Trató de negar el contrabando hasta el final, pero cuando se volvió demasiado obvio, la policía lo detuvo. El contrabando de teléfonos ha ido en aumento en todo el mundo, especialmente en Shenzhen, desde que Hong Kong obtuvo un precio reducido en los dispositivos durante varios años. La gente hace el esfuerzo por contrabandear teléfonos baratos para revenderlos en otro lugar. Incluso en nuestro canal ya hemos mostrado un video de una persona que tenía un cinturón lleno de teléfono. La preparación de estas cosas es clave para el éxito, y algunas personas piensan que pueden sobrevivir solo con 146 iPhones en el cinturón. Zapatos rellenos. Y hay una razón para que hagan estas cosas. Cuando te escanean en el aeropuerto, aparentemente es más difícil de encontrar estas cosas en los zapatos. Pero estos contrabandistas no recibieron la noticia y fueron atrapados cuando alguien notó que había algo sospechoso en su calzado. Hubo una investigación adicional que condujo a una gran cantidad de drogas encontradas y también a dinero en efectivo que no estaba declarado. En los aeropuertos existen perfiladores destinados a notar cosas raras, movimientos extraños y conductas inapropiadas de los viajantes. Estos trabajadores conocen mucho su oficio. Una mujer señaló que las extrañas marcas en un par de zapatos le indicaban que había algo raro. Estas marcas podían indicar que un zapato ha sido manipulado, y en este caso era así. Los zapatos en el equipaje del contrabandista tenían cocaína, y en otro caso, una mujer fue sorprendida con cientos de billetes, doblados en pequeños paquetes cuadrados y luego metidos en sus tacones, que tampoco pasaron desapercibidos. Fue cuando le interrogaron y allí inspeccionaron adecuadamente los zapatos y tenía más de 150 euros en ellos. La persona literalmente caminaba en dinero. Los casos nos siguen sorprendiendo, ya que estos delincuentes buscan las maneras más extrañas. ¿Quién podría sospechar de estas hervidoras eléctricas que iban a cruzar el Atlántico sobre un avión? Claro, todo el mundo podría sospechar de ellas, y obviamente la policía ahí encontró un jugoso cargamento, al cual le realizaron el narcotest y se dieron cuenta de que había escondidos 2 kilogramos de cocaína. Seguimos avanzando y ya hemos visto varios ejemplos de las formas locas en las que la gente ha tratado de contrabandear drogas en la seguridad del aeropuerto. Ahora, este hombre de 22 años tenía casi 4 kilogramos de cocaína que se evaluaban en $250,000 estadounidenses y estaban escondidas en frascos de galletitas. Se trataba de 10 contenedores de galletas que parecían inocentes por fuera, tenían una capa protectora de aluminio para intentar evadir los rayos X, pero en el interior los funcionarios encontraron toda esta cocaína. Dentro y fuera de Malasia, esta es una de las drogas más raras de encontrar. A menudo están más atentos a la marihuana y al shabu, un tipo de metanfetamina, y seguramente este hombre tendrá una sentencia adecuada. Estos contrabandistas intentaron utilizar jabón para lavar el oro, pensando que podían salirse con la suya. La historia comienza hace unos años, en 2009, cuando el jabón de la marca Lux organizó un concurso para encontrar 9.000 monedas de oro. Es así que la compañía escondió la moneda de oro en algún lugar entre 14.000 barras de jabón, mientras incitaba a los compradores a buscar este tesoro. Me hace acordar mucho a la historia de Willy Wonka, que escondía el Golden Ticket en sus chocolates. Estos delincuentes se inspiraron en esta promoción y decidieron utilizar el mismo jabón, la misma marca,
y esconder ahí sus propias piezas de oro. El video fue tomado en un aeropuerto de Tamil mientras se abría el paquete de jabón. Los investigadores pudieron retirar la capa superior para encontrar lo que estaban buscando. En el interior había una bolsa de plástico envuelta en cinta negra que contenía grandes piezas de oro. Finalmente, cuando se hizo la contabilidad de todo, las barras de jabón equivalían a más de 4 millones de dólares. Seguramente este era el jabón más pesado que existía. Hay muchas cosas que sinceramente no tienen ningún sentido. ¿Quién podría querer viajar con un microondas si no hubiera algo oculto dentro de él? Eso fue lo que pensaron los policías de este aeropuerto, que al revisar este microondas se encontraron con todos estos paquetes, perfectamente separados y cada uno catalogado. Obviamente realizaron el narcotest y el resultado fue positivo. Aquí tenemos otra situación relacionada con los pelos en la India, donde donar cabello es una tradición bastante simple y anticuada. Es habitual para templos que reciban las donaciones de estos peregrinos para utilizarlos en pelucas. Los tipos de cabello se separan en dos categorías: cabello Remi y no Remi. El Remi es de tipo agradable, el que la gente dona para caridad y que los trabajadores de la moda aman. Y el cabello sin borde es un tipo de menor calidad, de mechones que pueden considerarse hasta desperdicios. Es el cabello que se cae, que se usa en peluca y en postizos más baratos. Y una vez que este cabello se divide en las categorías, ahí se puede exportar y vender a los comerciantes. Y de hecho, para todo esto existe un enorme aumento en la demanda. Además de algunos métodos dudosos en esta exportación, el transporte de cabello humano a través de las fronteras en la India se ha vuelto mucho más restringido últimamente, porque los exportadores ahora necesitan un permiso, una licencia del Ministerio de Comercio para transportarlo. China. Esta mula cayó de la manera más insólita. Eliana, de 28 años, era estudiante de Derecho y le pidió ayuda a la policía dentro del aeropuerto. Es por eso que fue detenida. Claro que este error de esta mula fue porque contaba con la complicidad de varios funcionarios. Este se llamó Operativo Scanner y detectó una red de contrabando en pleno aeropuerto. Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, Asunción, Paraguay. En el video vemos cómo ella baja del taxi. Allí, dos funcionarios de seguridad están esperando la llegada de esta chica. Uno de los funcionarios marca su salida, pero se dirige hacia el exterior del edificio a esperar a esta mujer. La recibe y le entrega unos papeles. Estos papeles son una especie de contraseña para poder pasar por los controles sin ser revisada por los funcionarios, que harán pasar a una chica con maleta color púrpura que tenga estos papeles. Cuando los funcionarios miran hacia el lugar del check-in, identifican a la mula, se acercan a ella y le piden los papeles. La sacan de esa fila y la llevan hacia una zona vacía del aeropuerto. Allí le hacen un falso control, le hacen pasar su maleta y dos mujeres la revisan supuestamente. En el video de seguridad se nota claramente que esta maleta contenía algunas sustancias irregulares, pero sin embargo, las funcionarias la dejan pasar hacia la zona de embarques. Hasta allí, esta chica tenía el camino allanado, no había llamado la atención de ningún funcionario y así, confiada, fue cuando cometió el error que la llevaría a la cárcel. Al no encontrar la puerta por la cual debía realizar el embarque, se acercó a un policía y le preguntó hacia dónde se tenía que dirigir. Al ver el uniforme de la policía antidrogas en la chaqueta de este oficial, la mujer se puso nerviosa, se quedó helada, entró en pánico y así fue descubierta. El funcionario le pidió revisar su maleta ahí mismo y se encontró con el contrabando de 10 kilogramos de droga
que apenas estaba envuelto en una sábana. Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, Asunción, Paraguay. Caía la noche cuando la joven Dulce Fernanda, de 23 años, ingresaba al edificio. La bella joven llamó la atención de las autoridades y mucho más al conocerse que nunca había salido del país y que el flamante pasaporte que tenía había sido emitido en el mismo día del vuelo. El procedimiento se inició ante una alerta a los agentes especiales de la CENAD que se encontraban realizando sus tareas de control rutinarias. Señorita, venga por aquí. Vamos a proceder a la revisión de su maleta. Observamos algunos objetos personales, algo de ropa, y aquí lo que parece ser un objeto duro dentro de la costura de este bolso de mano. Vamos a proceder a extraer este elemento. Se observa en el interior del bolso un paquete de color azul. Y posteriormente, la maleta fue sometida a control por rayos X. Continuamos extrayendo y en el interior de este forro se percibe otro de los paquetes. Ahora procederemos a analizarlos. Allí se observaron paquetes extraños en el interior, mientras que el perro detector de drogas, Bono, reaccionó en forma positiva. En el interior del bolso hay otro paquete más también de color azul. Tenemos un total de paquetes, todos de similares características, escondidos dentro de las costuras de este bolso, y en su interior observamos una sustancia blanquecina. El hecho fue comunicado a la fiscal, quien se hizo presente en el lugar para la verificación del bulto en cuestión. Procedemos a realizar el narcotest, positivo para clorhidrato de cocaína. En presencia de la fiscal se procede a labrar el acta para presentar ante la justicia. En el interior hallaron una especie de doble fondo que contenía 3 paquetes con más de 2 kilogramos de cocaína. Romina Martínez tiene 28 años. Durante un control de rayos X realizado por personal de la DINAC, fue detenida. Nótese que el can da la señal. A simple vista se puede observar que esta maleta tiene características sospechosas. Vamos a proceder a intervenir el equipaje en búsqueda de alguna sustancia ilegal. La maleta que llevaba consigo tenía características sospechosas y llamó la atención de los agentes especiales y de un can detector de narcóticos de nombre Sora. Bueno, a simple vista se nota que existe un doble fondo con un contenido que ahora vamos a analizar. Se realizó el procedimiento de rigor y encontraron que la maleta tenía unas láminas en el doble fondo con una cobertura de plomo. Se observa en el doble fondo unas láminas, unos paquetes recubiertos de un plástico color azul. Los paquetes estaban camuflados dentro del doble fondo de esta maleta. Retiramos el cobertor plástico de color azul y se observan las láminas de color plateado, aparentemente plomo, recubriendo otra sustancia. Muy bien, ahora procedemos a retirar estas láminas del paquete. Son varios paquetes recubiertos en plástico protector de color azul. En el interior de estos paquetes se observa una sustancia blanca, aparentemente polvorienta. En el interior se hallaron 2 kilos 270 gramos de cocaína, con un valor aproximado de $150.000. Se trata de 10 paquetes en total que fueron secuestrados en el interior de esta maleta. Se procede al pesaje de este alijo, 2 kilos 270 gramos. Este caso ocurrió en el 2001 y al día de este video, la mujer fue condenada a 10 años de prisión. Señorita, a partir de este momento usted se encuentra detenida por el delito de tráfico y transporte de estupefacientes. Queda a disposición de la justicia de Paraguay. Los agentes especiales de la Secretaría Nacional Antidrogas detuvieron a esta mujer de 34 años en el aeropuerto Silvio Pettirossi. Es Rocío Milagros Carmona Díaz, de nacionalidad chilena, que pretendía abordar un vuelo con destino a Santiago de Chile con drogas.
más precisamente ketamina y éxtasis. La intención fue frustrada gracias a la reacción de Rocky, el can detector de drogas que alertó a los intervinientes sobre la presencia de estupefacientes dentro de una maleta. Durante el control de rutina en el área de cargas y encomiendas de la terminal aérea ubicada en Luque. Posterior a eso, se procedió a la verificación del equipaje por sistema de rayos X, a través del cual se confirmó la existencia de sustancias extrañas en su interior. El hecho fue comunicado al fiscal, que se hizo presente en el lugar para el procedimiento de rigor. La policía inspeccionó la maleta y detectó que contaba con un sistema de doble fondo, bajo el cual se encontraban 5 paquetes, con un total de 2 kilos de ketamina y 882 gramos de éxtasis. La mujer fue detenida y las evidencias incautadas fueron remitidas a la base de operaciones de la Senada. Desde los países de Sudamérica, Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay es habitual la encomienda de yerba mate, una bebida que es muy común por esta zona. En este caso utilizan uno de estos paquetes de yerba mate para ocultar cocaína. Iban como encomienda aérea junto con termos y unas guampas tradicionales. Este es un caso muy llamativo. El perro detector de drogas Rocky alertó a su operador sobre la posible presencia de estupefacientes en 2 maletas. Los paquetes estaban a punto de ser embarcados en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi. Allí, ante las sospechas del contrabando, se llamó al fiscal, quien llegó hasta el lugar e identificó a Jessica Gabriela Ibarra Ibáñez, una paraguaya de 31 años oriunda de Asunción, que pretendía abordar un vuelo con destino a Turquía con un doble fondo en sus maletas. A simple vista podemos observar un aparente bulto dentro de la estructura de esta maleta. Vamos a proceder a revisarla. Podemos observar que en los laterales del equipaje existe un doble fondo. Dentro del doble fondo se encuentran unos paquetes, que vamos a proceder a retirar. Aparentemente este doble fondo, este paquete, da toda la vuelta al contorno de la maleta. Se halla un cargamento en forma de una tira gruesa del largo de toda la maleta. Procedemos a abrir su interior. Bueno, esto es extraño. Se observa una sustancia polvorienta de color negro. Señora, vamos a realizar el narcotest a esta sustancia. Si este líquido se pone azul, nos dará el indicador de positivo para clorhidrato de cocaína. El cargamento es positivo para cocaína. Señora, a partir de este momento, usted queda detenida a disposición de la justicia. Lo llamativo es que lo que se encontró se trataba de cocaína negra, otro de los métodos que utilizan los delincuentes para intentar camuflar esta sustancia. El fiscal intervino y procedió a la apertura de las maletas. Hallaron un total de 4 kilos 956 gramos de cocaína. La mujer fue detenida y la droga incautada por disposición fiscal. En el país de destino, este cargamento tendría un valor aproximado de $500,000. Es sabido que la imaginación de esta gente no tiene límites. Aquí estamos viendo una encomienda que estaba dirigida a Hong Kong, pero no contaban con los canes detectores de drogas que interceptaron esta encomienda en el aeropuerto Silvio Pettirossi. Este paquete, dirigido a Hong Kong, tenía un colchón inflable y en su interior
se encontraba cocaína en estado líquido dentro de unos preservativos. Por supuesto, la persona que envió esta encomienda fue detenida. Estamos viendo a una mujer de 29 años en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, luego de un operativo entre la Policía Nacional, los agentes de aduanas, la DINAC y Migraciones. Esta mujer pretendía abordar un vuelo que la llevaría a Madrid, España, y en su maleta llevaba droga. Pero no fue fácil de descubrir. El cargamento estaba impregnado en toallas y en prendas de vestir. Incluso, esta mujer, responsable de la carga, portaba con una orden de captura por robo agravado. Intervino un fiscal y cuando revisaron su maleta se encontraron con 15 prendas, todas impregnadas con cocaína, con un peso total de 14 kilos. La mujer quedó detenida y las evidencias incautadas quedaron a disposición del Ministerio Público. Se cree que 1 kilo de esta droga en su destino tiene un valor aproximado de unos 60.000 euros. Los aeropuertos son lugares sensibles donde hay que tener mucho cuidado. Te mostraremos un insólito robo ocurrido en el aeropuerto Jorge Chávez de Perú. No te olvides de decirnos en los comentarios cuál de los casos te llama más la atención. Muchas veces los traslados de los aviones se hacen por tierra, pero en algunos casos eso puede fallar. Esto sucedió en Córdoba, Argentina, cuando intentaban llevar hacia un aeropuerto para reparar este avión. No son habituales las noticias que llegan desde Rusia, pero en este caso, 2 africanos que viajaban desde Sudamérica fueron detenidos en el Aeropuerto Internacional Sheremetyevo de Moscú. Entre los dos traficaban 1 kilogramo de heroína y 5 kilos de cocaína, que en Rusia pueden valer varios millones. Los rayos X detectaron pequeñas bolsas de plástico en los estómagos de los sospechosos y la fuerza de la ley le dio a los sujetos aceite de castor para que puedan expulsar más rápido las cápsulas. En Rusia, estos delitos pueden tener hasta 5 años de prisión y trabajo forzado en campos de detención. La década de los 90 se convirtió en un aire de esperanza para el fútbol colombiano, pues la generación dorada del pibe Valderrama y compañía dejó la vara muy alta. Entre los jugadores que más llamaron la atención del final del siglo anterior se resalta Diego Osorio, uno de los mejores laterales de la época. Yo sí puedo traer anoche, soy el patriota del Club Granil, encontrar el partido internacional de Córdoba en el circuito internacional. Mediante el control de narcóticos, el señor guía canino, el señor Torres Elber, perfila una maleta, la cual es enviada al muelle número 11 facturados y procedió a revisarla. El señor Diego León, esa maleta es suya. Pero con el paso de los años se vio involucrado en problemas fuera de la cancha, especialmente por sus relaciones con el narcotráfico. Maleta. En la cual observamos unos zapatos con un peso anormal. Podemos aprender a verificar su contenido interior. Después podemos observar que encontramos unos elementos, unas plantillas anormales, las cuales tienen una humedad, una viscosidad, un olor característico de sustancia narcótica. Vamos a verificar que son varios elementos. Por lo tanto, pasamos a hacer la prueba. Una vez que ubicaron esta maleta en la bodega, el propietario fue identificado. Se trataba del popular futbolista colombiano que buscaba viajar a Madrid como destino final. Para verificar el contenido del equipaje, fue remitido a una sala especial. Osorio estaba nervioso y se encontraba mirando hacia abajo en estado de shock. Cuando fue consultado por la maleta, afirmó que el equipaje era suyo. Esta no es la primera vez que Osorio tiene problemas con la ley. En 2002 fue capturado por la DEA en Miami, señalado de tráfico de estupefacientes, y en 2016 fue detenido en el aeropuerto de Río Negro con 1 kilogramo de cocaína cuando intentaba viajar a España.
característicos de una narcótica. Vamos a verificar que son varios elementos. Por lo tanto, pasamos a hacer la prueba narcotest. Podemos observar una leve reacción azul celeste. De igual manera, contamos con el apoyo del canino OVA. La prueba del narcotest arroja un resultado positivo. A pedido de nuestras cámaras, el oficial confirma el diagnóstico con un perro entrenado en la detección de estupefacientes. Detención de la sustancia. Vamos a ponerla ahí. Que inmediatamente el canino nos da marca para sustancia narcótica, lo cual procedemos a realizar la captura del señor Diego León Osorio y proceder a leerle los derechos del capturado. Señor Diego León, se cumple el procedimiento de captura a una persona que está mediante inmediatamente se le hace saber el contenido de la presente acta, de conformidad al artículo 303 del Código Procesal Penal. El capturado se le hizo saber sobre, tiene derecho, el hecho de que se le atribuye y motivo de la captura, y el funcionario que lo ordenó. Le quedó claro el motivo de la captura por tráfico de estupefacientes, el funcionario que es el patrón Bulgarín, y eso. Derecho a indicar a la persona a quien se debe comunicar atención. Ahorita tiene su oportunidad de llamar para que se comunique con la persona que desee que tenga conocimiento de esto. Derecho a guardar silencio, que las manifestaciones que haga puedan ser utilizadas en su contra y que no está obligado a declarar en contra de su cónyuge, compañero permanente o pariente dentro de 4 grados de consanguinidad. Derecho que tiene designado a entrevistarle con un abogado de confianza en el menor tiempo posible. De no poder hacerlo, el Sistema Nacional de Defensa Pública para su defensa. Le quedan claros los derechos del señor Diego León. Por tanto, pues sobre la captura. Luego de leerle los derechos, la policía procede a detener al ex astro de fútbol colombiano Diego León Osorio. Actualmente se encuentra detenido a la espera de su condena por la justicia. Esta persona se encontraba muy abrigada para las condiciones climáticas de ese momento. Es por eso que los oficiales de gendarmería deciden revisarlo y se encuentran con 26 teléfonos que intentaba contrabandear pegados a su cuerpo. Y además, este funcionario colombiano intentaba salir de su país con unos retratos de la Virgen María. Al realizar una inspección más exhaustiva, se encontraron con una gran sorpresa. Esta marca azul turquesa para positivo alcaloide, sustancia estupefaciente y sus derivados. ¿Ya eres parte de nuestros suscriptores? Te esperamos. La Gendarmería Argentina está desarrollando un control fronterizo cerca del límite con Paraguay. Al detener un micro, nota a un pasajero nervioso y que se encontraba más abrigado de lo habitual para esa época del año. Caballero, he notado que está vestido de manera bastante abrigada para el clima actual. Sí, es que soy friolento, oficial. ¿Puedo pedirle que se quite el abrigo para un registro de rutina? Es por eso que lo llevan a una sala de control. Dios mío, ¿qué es esto? ¿Por qué tiene teléfonos celulares pegados a su cuerpo? ¿Cuántos teléfonos lleva allí? Son más de 20 teléfonos. No los conté. Me los ofrecieron y los están esperando. Debe saber que el contrabando es un delito penado por la ley. Oficial, lo siento. No tenía elección. Me involucraron en este contrabando. Necesitaba el dinero. Tenga las manos a la vista, por favor. Va a ser detenido y deberá explicar todo esto en la comisaría. Si bien esta persona no quedará presa, tendrá una multa del triple del valor de estos celulares, valuados en unos 4,5 millones de pesos. Ahora nos encontramos en el Aeropuerto Internacional Matecaña, en Pereira, Colombia. Esta persona es John Jairo Gómez Jiménez, funcionario del gobierno colombiano. Fue de inmediato abordado por los policías de antinarcóticos para verificar su equipaje. Se realiza la inspección. Este hombre pretendía viajar a Madrid, España, y en su poder tenía 4 cuadros con imágenes religiosas. La revisación queda a cargo de la Policía Nacional. Vamos a verificar las imágenes que son irregulares. Vamos a hacer como entonces, vamos a verificar. La policía comienza a manipular los cuadros.
hasta que se encuentra con algo extraño. En el interior hay una sustancia polvorienta, blanquecina. Ahora, el narcotest. Para verificar el contenido de estas sustancias. Vamos a hacer la prueba de rutina. Para John Jairo Gómez Jiménez, la suerte ya está echada. Esta marca azul turquesa para positivo alcaloide, sustancia estupefaciente y sus derivados. El procedimiento es conocido. El agente comienza a manipular este polvo con un líquido y el resultado puede arrojar positivo y su vida cambiará para siempre. Listo. John Jairo, acérquese por favor. Sí. El pañito rojo azul turquesa. Este es positivo para cocaína. ¿Vamos a hacerle la prueba a los demás? La policía no tenía dudas. El resultado es positivo para cocaína. Ahora resta que la agente comience la revisación de los demás paquetes, de 4 en total. Todos son imágenes religiosas. Aquí vemos a la agente perforando con un punzón este cuadro y quitando una sustancia de su interior. Desenvuelve otro de los elementos y también dentro de este hay otra sustancia. En total, 7,5 kilogramos de cocaína. John Jairo, usted está siendo capturado por el artículo 376 de corte, fabricación o Ahora este hombre enfrenta un proceso legal por intentar contrabandear desde el aeropuerto de Pereira, en Colombia, hacia Madrid. Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, Asunción, Paraguay. Los agentes especiales de la SENAD, apostados en este aeropuerto, en un control aleatorio perfilaron a un ciudadano español. Ciudadano español detenido con unas botellas sospechosas en su equipaje. El hombre transportaba drogas en su equipaje. Observamos que las botellas se encuentran cerradas con una especie de faja plástica. Esta persona llegaba a la terminal en un vuelo procedente de Ecuador, habiendo tenido una escala en Panamá. Se procede a analizar el contenido de estas 3 botellas. La persona fue retenida. En su pasaje se encontraban unas botellas. Caballero, ahora mediante unos hisopos, procederemos a analizar el contenido líquido de estas botellas en el narcotest. Ante la presencia del personal del Ministerio Público, se procedió a revisar estos 3 envases: de enjuague bucal, shampoo y de vino tinto. El líquido se torna azul turquesa, es decir que es positivo para clorhidrato de cocaína. Al controlar el contenido de los mismos, se percataron de que se trataba de cocaína líquida. El peso bruto de la sustancia supera los 5 kilos, aunque luego, mediante un proceso en un laboratorio, deberá ser extraída la cocaína. Se cree que las organizaciones internacionales están buscando nuevas rutas para el contrabando. Y podemos observar una sustancia blanquecina con reactivo, al que podemos observar una coloración azul turquesa, un presunto indicativo para alcaloide de cocaína. ¿Ok? Este joven parecía tenerlo todo: la vida perfecta. Un famoso TikToker de profesión ya había logrado el éxito completo en un corto tiempo. Tiene 25 años y lucía su vida social exitosa en las redes sociales. La vida perfecta, lleno de viajes, de lujos, la vida que muchos muchachos de su edad sueñan con tener. Se llama Modou Doudou Adams. Nació en Inglaterra. Es amante de la moda, de los viajes y especialmente le gustaba conocer Perú, lugar que había visitado en más de una ocasión. Era feliz. Incluso allí grabó varios videos presumiendo su envidiable rutina. Aparentaba ser un afortunado, al menos así lo hacía creer a través de las redes, posando vestido a la moda, viajando, comiendo alguna comida muy interesante o visitando alguna playa paradisíaca del Caribe. Esta era la fascinante vida de Modou.
Pero sin embargo, detrás de esta alucinante vida perfecta, de ese mundo de apariencias, se escondía una realidad muy distinta, con un oscuro secreto. No es la primera vez que este ciudadano británico llega a Perú. Las autoridades creen que ya habría sacado droga y seguramente con la misma modalidad. Era una mula de carga internacional. Llevaba cocaína de un país a otro a cambio de dinero. La pantalla de su celular era el camuflaje ideal para ocultar la verdadera misión. Este joven inglés y sus tantos viajes a Perú eran para transportar cocaína a Londres vía París. El peligroso negocio sedujo al muchacho. Cada kilo de cocaína peruana puede llegar a valer más de 60.000 euros en Europa. Y en el Perú, esa cantidad cuesta $3.500. La caída de este muchacho empezó a escribirse el 19 de septiembre. Ese día, Mudú llegó por segunda vez a Lima. De inmediato tomó un vuelo a Cusco. Esta es una práctica usual de las organizaciones dedicadas al narcotráfico, para no despertar sospechas. Una forma de maquillar el verdadero motivo del viaje, de los cargamentos. Una persona conocida que se dedica a hacer modelaje, se le paga muy bien por cada presentación y mucho más por cada transporte de droga. Se cree que entre 6 y 7.000 dólares por cada envío. Luego de unos días en Cusco, debidamente documentados en sus redes sociales, Mudú volvió a Lima y ya estaba listo para cumplir por segunda vez su real misión. La finalidad había sido única y exclusivamente para transportar droga. Este video, captado por las cámaras de seguridad de un hotel en Miraflores, Lima, muestra al joven con la maleta llena de droga. En estos momentos son las 11:10 de la mañana del sábado 30 de septiembre. En escena aparece el TikToker llevando consigo la maleta de viaje que lo condenará. Es el mismo equipaje con el que lo arrestarán minutos más tarde. Varias cámaras registran sus movimientos, desde su salida desde el hotel hasta la llegada al aeropuerto. Todo está grabado en video, casi como una de las atractivas historias que él sube a TikTok. En este momento, entra al aeropuerto. El TikToker llega sin problemas y va a registrar su equipaje al counter de la aerolínea. Cuando todo parecía salir perfecto, 2 agentes de la policía, de la Dirandro, le caen encima inmediatamente. Lo convinan a ingresar detrás del counter para una revisión de rutina, y allí la historia ya es conocida. Se va a realizar la revisación de su equipaje de bodega. Se va a proceder con el deslacrado temporal y la apertura del equipaje de bodega, hacer la revisión de su equipaje de bodega, ¿ya? Esté atento. Sí. Insertando en el equipaje de maleta de bodega. Como podemos observar, una sustancia blanquecina que vamos a verter en el hisopo respectivo. Como podemos observar, azul turquesa, indicativo positivo para calor y cocaína. Y podemos observar una sustancia blanquecina con el reactivo, al que podemos observar una coloración azul turquesa, un presunto indicativo para caudal de cocaína. ¿Ok? En ese momento, el rostro de Mudú cambió por completo. Su vida y su suerte también cambiaron. También pensó que todo saldría como en el primer viaje, que fue en febrero y que logró su cometido, pero se equivocó. Se va a hacer que le imponga la pena de 6 a 8 de pena privativa de libertad efectiva. Actualmente está en la cárcel. Lo piensen, las consecuencias jurídicas, las penas son muy altas, no vale la pena arriesgar, porque primero es la libertad. Los 933 gramos. Ya se va a hacer el registro corporal, ¿ya? Se puede poner de pie, sáquense anillos,
collares, correa, aquí. La maleta del joven TikToker tenía casi 3 kilos de cocaína. Esta droga estaba camuflada en la estructura de la maleta. Es probable que este sea el video con más visitas de este joven TikToker. Aquí luce esposado y custodiados por agentes de la Dirandro. Será escoltado y con la maleta contaminada lo llevan a una oficina especial. A veces la vida de una persona puede cambiar de un momento a otro. Atrás quedaron los días de diversión, los viajes de ensueño y los hoteles de lujo, los restaurantes de moda y la ropa de marca. Este mundo falso de las redes que construyó este muchacho tenía un solo fin: maquillar su real trabajo. Era contrabandista. En esta publicación del Poder Judicial de Perú, vemos que le dictan 6 años y 8 meses de cárcel por haber coordinado el envío de cerca de 3 kilogramos de clorhidrato de cocaína a Londres. Mudú aceptó la culpabilidad y fue detenido en un juicio abreviado. Ante las evidencias en su contra, Mudú aceptó el delito y fue sentenciado a poco más de 6 años de prisión. Prisión efectiva. Quedará privado de su libertad. Actualmente está en la cárcel en Perú, muy lejos de su Inglaterra natal. El aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid, Barajas, es el aeropuerto más grande de España. Además, es el 5º en tamaño de Europa y el 24º del mundo por número de pasajeros. Allí, todos los días transitan más de 1 millón de personas. Esta pareja española viajaba desde San Pablo, Brasil, pero la Policía Nacional detectó algo sospechoso en su maleta. Vamos a revisar estas maletas de esta pareja de españoles que vienen de Sao Paulo, porque pensamos que pueden llevar algo de cocaína en el interior. Ya la recogí por aquí. A medida que los controles se vuelven más estrictos en los puertos, con cantidades cada vez más grandes de cocaína incautadas en América Latina y Europa, las redes criminales necesitan innovar. Según un informe, la cocaína líquida es casi imperceptible para los escáneres instalados en los aeropuertos. Las recientes incautaciones de cocaína en estado líquido sugieren que las organizaciones criminales han vuelto a recurrir a esta modalidad para estar una vez más un paso adelante de las autoridades. Aeropuerto Silvio Pettirossi, Asunción, Paraguay. Un ciudadano español intentó introducir cocaína líquida a Paraguay. Tras la verificación correspondiente, se constató que el extranjero tenía cocaína líquida como para producir 5 kilos de droga. Se trasladaba en un vuelo de Ecuador y el destino final sería Barcelona. Madrid. Los desesperados gritos de una madre rompieron con la calma que reinaba en la Terminal 4 del aeropuerto Adolfo Suárez, Barajas. Los policías que se encontraban trabajando allí se dirigieron rápidamente hasta el lugar para descubrir que una bebé se estaba asfixiando mientras se encontraba cenando con su madre, que pedía auxilio sin parar.
Los agentes se dieron cuenta de la gravedad y comenzaron a practicar la maniobra de Heimlich, pensando que la pequeña se podía haber atragantado con algo. Poco después, la bebé recuperaba la conciencia y los policías se transformaron en héroes. Se supo que la temperatura corporal de la pequeña era muy elevada, por lo que procedieron a quitarle algunas prendas. Después le colocaron un abrigo policial y junto a su madre fueron trasladadas en un vehículo hasta el centro de salud del propio aeropuerto. Por suerte, el final fue feliz. La policía realiza una difícil labor en los aeropuertos de todos los países, con lo que ellos denominan vuelos calientes. Son aquellos que proceden de países sospechosos de traficar a menudo con estupefacientes. A diario, cazan a contrabandistas que tratan de burlar los controles de seguridad con droga, y cada tanto se encuentran situaciones surrealistas. Aeropuerto de Barcelona. Los agentes identificaron a un hombre que llevaba medio kilo de droga, ocultada en un doble fondo de su peluquín. Las fotos son muy curiosas y muestran lo llamativo que era el fardo de droga que llevaba pegado a su cabeza. El peluquín sobresalía más de la cuenta y encima llevaba un sombrero para disimular. Este hombre de 65 años intentó actuar naturalmente, pero su nerviosismo lo delató. Los policías dijeron que su peluquín era muy curioso. Vamos a revisar estas maletas de esta pareja de españoles que vienen de Sao Paulo, porque pensamos que pueden llevar algo de cocaína en el interior. Ya la recogí por aquí. ¿Solo ropa? ¿Qué tienes? Yo soy policía. Eso es cocaína. Desde este momento está usted detenido, ¿de acuerdo? Por un delito de tráfico de droga. Esa maleta también va igual. Desde este momento usted queda también detenida, ¿vale? Por un delito de tráfico de droga. Estas dos personas han sido captadas por la organización únicamente nada más que para ir a por la droga y traerla, aprovechando la precariedad económica que tiene. Sentándose. No, llevan más. Normalmente lo intentan ocultar bien. Si es rosa, se pone azul. Cocaína, ¿vale? Yo, que se llama Rico, y el médico. ¿De dónde son ustedes? ¿Han ido a Sao Paulo a por droga expresamente? No, yo me hemos ido de vacaciones. Yo por lo menos. ¿Es la primera vez que lo hace usted? ¿El qué? Traficar con droga. ¿Tú me ves con cara? Se hace por necesidad, supongo, ¿no? La vida es así. ¿Cuánto cobra una persona por traer tanta droga de Brasil? Pues no lo sé, tendrás que preguntárselo a ver. Yo tenía un español que llegó procedente de Lima. Aquí pone gel, pero en realidad entra cocaína. Cocaína. Estos son cápsulas con cocaína en polvo. ¿Todos estos cilindros los traía una sola persona dentro de su estómago? Una sola persona. Más peligroso aún todavía es estos preservativos que contienen cocaína líquida, la última moda. Aleatoriamente se controla a algunos de los pasajeros y se le hacen algunas preguntas. ¿Usted trabaja? ¿A qué se dedica? ¿Qué profesión tiene usted? ¿Dónde se aloja usted en Lima? ¿En un hotel o tiene familia? En un hotel. ¿La empresa suya? ¿Es abogado ella? No es abogado. Aquí dentro que lleva. ¿Dónde vive su hija? Acabamos de coger a este ciudadano portugués que venía de Sao Paulo. El cacho personal se le ha localizado una faja, más o menos llevará 1 día y medio con ella. Está todo marcado de llevarla tanto tiempo encima. Hay que tener en cuenta que esto es una frontera y aquí pues se pasan revisiones. Es lo que contenía la faja, lleva más o menos alrededor de 2,5 kilos de cocaína. Que este venezolano intentó ingresar con este peluche al aeropuerto. Aquí Policía de Colombia, realizando el procedimiento. Se identifica a un ciudadano venezolano en el aeropuerto de Bogotá. El ciudadano posee varios osos de peluche, de distintos tamaños. Sí, aunque parezca mentira, este ciudadano ingresó al aeropuerto con un peluche gigante y por supuesto llamó la atención de las autoridades.
se notifica que los canes han dado una señal de alerta en este individuo. Por lo tanto, se va a proceder a la apertura de uno de los juguetes para observar qué hay en el interior. La policía de Bogotá detuvo a un ciudadano venezolano en una bodega aeroportuaria porque detectaron que portaba 1 kilo de marihuana en un oso de peluche. Claro que este peluche era gigante y llamaba la atención de todo el mundo. ¿A quién se le ocurre? Las autoridades afirmaron que el venezolano decía que el paquete se trataba de una encomienda para un regalo para su novia. Pero sin embargo, la actitud era sospechosa y llamó la atención de la policía, que con el apoyo de perros antinarcóticos procedieron a realizar la inspección, hallando las sustancias estupefacientes en el interior del peluche. Se advierte la presencia de unos paquetes cerrados. 2 paquetes hasta el momento. Se va a proceder a analizar el contenido de los mismos. El detenido quedó a disposición de la justicia colombiana y en su poder tenía 1 kilogramo de marihuana. Todos los paquetes en los aeropuertos del mundo son revisados de